Buenos días. Hoy vamos a hacer como tema la geografía económica. Pero jóvenes, antes de irnos a la geografía económica, yo quiero preguntarles, jóvenes, ¿ustedes qué entienden por economía? Porque cuando hablamos de geografía económica, jóvenes, debemos de saber el concepto básico de economía. No me puedo ir a la geografía económica y enseñarles las actividades económicas si no saben, jóvenes, qué es economía. Economía, jóvenes, proviene de dos palabras, jóvenes. ¿De qué palabras me voy a decir? Proviene de la palabra, jóvenes, oikos, y proviene de la palabra nomos. Tú me dirás, profesor, esas son palabras etimológicas, sí, es el origen de la palabra. Lo que pasa, jóvenes, que la economía hoy día es una ciencia, pero antes era una disciplina que su origen es en Grecia. Aquí jóvenes, se le conoce como el padre de la geografía. Y el padre, ¿no?, jóvenes, de la geografía fue Hecateto de Mileto. Pero ¿quién es el padre de la economía? Otro griego. Si se dan cuenta, jóvenes, los griegos en la Grecia clásica, en Atenas, fueron los grandes intelectuales, ¿no?, como siempre les he dicho. Entonces, jóvenes, fue Genofonte. Genofonte le va a poner este término, jóvenes, ya el padre de la economía. ¿Ya, jóvenes? Oikos significa casa, ¿no? Cuando te digan oikos es tu casa, ¿ya? Y nomos, jóvenes, no significan esos enanitos, no. Nomos no son enanitos como duendes chiquitos, no. Nomos, jóvenes, significa tribu en Egipto, o sea, en Egipto. Pero jóvenes también significa tribus administrativas que imponen orden, ley. Entonces significa administrar. Y si tú unes oikos y nomos, te dice administrar una casa. Eso significa economía. Pero jóvenes, casa también significa sinónimo de empresa. O sea, administrar una empresa. Ese es el concepto, jóvenes, clásico del término economía. Pero el concepto, jóvenes, científico. Porque jóvenes, ¿con quién intelectual, jóvenes, la economía se vuelve ciencia? Te preguntan. Se vuelve, jóvenes, con Adam Smith. No sé si han escuchado, jóvenes, a este gran autor de la escuela liberal, Adam Smith, el padre de la economía moderna. Él es el que introduce a la economía como ciencia. Si te preguntan en tu examen, su obra se llama La riqueza de las naciones. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿qué es economía? Para irnos a la geografía económica. Jóvenes, la economía es una ciencia, como te dije, ¿no? Hoy en día, jóvenes, es una ciencia, ¿no? ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un objeto de estudio, tiene metodología y tiene una concepción filosófica. Se pregunta el por qué, ¿no? Las causas y consecuencias de un hecho económico, ¿no? De una hiperinflación, de unos siglos económicos, de la devaluación de la moneda. O sea, se pregunta el porqué de todo. Por eso se dice, jóvenes, que tiene una concepción filosófica, ¿no?, que trata de solucionar ese problema. Entonces, es una ciencia, pero una ciencia social, porque se basa en la conducta humana. Pero aquí se va a basar en la conducta humana económica, o sea, en la conducta económica del hombre. Entonces, es una ciencia social, jóvenes, que estudia la forma, ¿no? Estudia la forma de cómo la sociedad, ¿no?, como es una ciencia social, de cómo la sociedad administra sus recursos escasos frente a sus necesidades ilimitadas. No sé, jóvenes, si tú me has entendido el concepto. Cuando yo te dije, jóvenes, que la geografía es una ciencia social,
es porque estudia al hombre en sociedad, estudia la conducta humana del hombre, pero en el aspecto económico. Jóvenes, ¿y qué más? ¿No? Te dice que estudia estudia la forma de cómo la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. Yo te pregunto, jóvenes, a ti, ¿qué es un recurso escaso? ¿Cuándo surge el recurso escaso, jóvenes? Yo te pregunto, jóvenes, ¿cuándo surge el recurso escaso? Jóvenes, el recurso escaso se menciona, jóvenes, cuando la necesidad supera el recurso. De eso, jóvenes, hablas cuando hablas de recurso escaso. ¿Ya? Cuando la necesidad, jóvenes, que son bastantes, las necesidades humanas son infinitas, pero tu recurso es limitado. Entonces tú quieres más, ¿no? Tú quieres esto, el otro, pero no tienes dinero, ¿no? Entonces tu recurso es escaso. Entonces cuando la necesidad supera el recurso se llama recurso escaso. Entonces, jóvenes, ese es el principal problema de la economía. Si te preguntan, ¿ya? Ese es el principal problema de la economía, que lo vamos a ver, jóvenes, que lo soluciona con la geografía económica. Por eso debes entender qué es la economía. Entonces, jóvenes, aquí vamos a ver, jóvenes, que es su principal problema. ¿Ya, jóvenes? Es su principal problema. Entonces, jóvenes, tú tienes que elegir algunas necesidades porque tu recurso es escaso. Entonces, jóvenes, estás en el dilema de elección. Tienes que elegir y eliges a uno y sacrificas, jóvenes, otras necesidades. En economía, jóvenes, tu sacrificio se llama costo de oportunidad. Ya si te preguntan, se conoce, jóvenes, como costo de oportunidad. Por si acaso, escasez no es sinónimo de pobreza, es sinónimo de carencia, que no tienes algo. Pero jóvenes, porque la escasez, jóvenes, lo tiene, jóvenes, tanto el rico como el pobre. Supongamos, jóvenes, que aquí tenemos los recursos de un pobre. Entonces, jóvenes, sus necesidades van a ser más, ¿sí o no? Porque siempre la necesidad supera al recurso en el pobre, ¿sí o no? Jóvenes, en el rico, ¿cómo será? Supongamos que estos son sus recursos. Entonces tú me dirás, profesor, sus necesidades, ¿cómo son? Sus necesidades siempre van a ser más, jóvenes. Tanto para el rico como para el pobre, la necesidad siempre supera el recurso. Entonces tú me dirás, profe, no entiendo. Jóvenes, te pongo un ejemplo. Supongamos, jóvenes, que yo soy un empleado, ¿no? Y yo gano 5.000 soles y mi jefe y no me alcanza para vivir, para con mi familia, ¿no? Supongamos que yo tengo una familia, ¿no? Entonces, jóvenes, yo le pido un aumento a mi jefe y mi jefe me aumenta 5.000 soles más y gano 10.000. Entonces a mi mujer yo le digo, ¿no? Entre comillas si tengo, ¿no? Le digo, por favor, mi jefe me ha pagado de más. Entonces, ella dice, entonces hay que mudarnos a un lugar más grande, hay que cambiar de colegio a los hijos. Entonces llega fin de mes y tus recursos no te alcanzan, porque tus necesidades aumentaron. Le pides otro aumento a tu jefe te pone 15.000. Estás ganando 15.000, ahora no me va a faltar. Tu mujer te dice, ahora sí hay que comprarnos una casa, hay que comprarnos un carro. Entonces, a más ingresos tienes, tus necesidades también van aumentando. Entonces siempre la necesidad supera el recurso. Y cuando la necesidad supera el recurso, te dije que se llama recurso escaso. Entonces tú tienes que elegir una de esas necesidades y las demás las tienes que sacrificar. A ese sacrificio te dije que se llama costo de oportunidad. Pongamos un ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí está
Yo soy Hilarión. ¿Ya, jóvenes?